Hay un acuerdo que los grandes medios están pasando por alto. Estados Unidos y Panamá acaban de pactar algo sin precedentes. Una presión sistémica total sobre los cárteles que operan cerca del Canal de Panamá. No es un comunicado diplomático vago. Es una declaración de guerra coordinada contra el narcotráfico en una de las zonas más estratégicas del planeta. Y si crees que esto solo le importa a Panamá, espera a que veamos el mapa. El Canal de Panamá tiene 80 kilómetros de largo. Solo 80 kilómetros. Pero por esos 80 kilómetros pasa el 5% del comercio marítimo global. En dinero concreto, 5.700 millones de dólares en ingresos solo el año pasado. Más de 14.000 barcos al año. Soja de Brasil, chips de Asia, petróleo de Arabia Saudita. Contenedores con lo que tú compraste la semana pasada. ¿Y sabes qué está pasando a 250 kilómetros de esa vía interoceánica? El Darién, la selva más peligrosa de América. El corredor más activo del narcotráfico en el hemisferio occidental. Y ahí es donde esta historia se pone seria. Bienvenidos a Atlas del Poder. Antes de entrar al acuerdo entre el Comando Sur y Panamá, necesitas ver el mapa completo. Porque este no es un problema local. Es un problema de geografía estratégica con consecuencias globales. Mira la posición de Panamá. Está justo en el punto de quiebre entre América del Norte y América del Sur. A la izquierda, el Océano Pacífico. A la derecha, el Atlántico. En el centro, un canal que conecta los dos océanos más grandes del mundo. Ningún otro lugar en el planeta tiene esa función. Ninguno. Ahora agrega este dato. El Darién, la selva en la frontera entre Panamá y Colombia, es la única brecha terrestre sin carretera en todo el continente americano. No hay Panamericana ahí. Solo selva densa, ríos caudalosos y grupos armados que la controlan desde hace décadas. Cárteles colombianos, disidencias de las FARC, bandas del Clan del Golfo, redes del Cártel de Sinaloa que usan el Darién como corredor de tránsito hacia Centroamérica y México. Y en los últimos 3 años, algo cambió drásticamente. El Darién no solo mueve droga, mueve personas. Más de 600.000 migrantes cruzaron esa selva solo en 2023. La mayoría no son criminales, son familias huyendo de Venezuela, Ecuador, Haití. Pero esa misma ruta humanitaria la están usando los cárteles para mover cocaína, armas y dinero en efectivo. El Canal de Panamá está a menos de 300 kilómetros de ese caos. Y ahí es donde el acuerdo entre el Comando Sur de Estados Unidos y el gobierno de Panamá entra en juego. El Comando Sur, para quienes no lo conocen, es el comando militar de Estados Unidos, responsable de toda América Latina y el Caribe. Tiene su sede en Miami, Florida. Y su misión central es garantizar la estabilidad en el hemisferio occidental. ¿Por qué le importa el Canal de Panamá al Comando Sur? Porque si los cárteles logran establecer una presencia estable cerca del canal, la consecuencia no es solo más narcotráfico. Es la posibilidad de interferir en el tránsito de barcos. Y eso toca directamente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. El acuerdo que se acaba de anunciar habla de una presión sistémica total. Esas 3 palabras importan. Sistémica significa que no es un operativo puntual. No es una redada mediática que ocupa los titulares 3 días y luego desaparece. Es una estrategia coordinada en múltiples frentes. Inteligencia compartida, patrullas conjuntas en el Pacífico y el Atlántico. Intercepción marítima y bloqueo de rutas financieras. Total significa que no hay zonas protegidas. Ningún cártel tiene garantías de que su corredor específico quedará intocado. Francis Donovan, uno de los funcionarios panameños que formalizó el acuerdo, lo resumió con una frase que vale la pena repetir. La seguridad es la base de la estabilidad y la prosperidad. Eso no es retórica. Es una declaración de política de Estado. Panamá necesita que el canal funcione. El canal genera el 40% de los ingresos del Estado panameño. La percepción de seguridad en esa zona cae. Las aseguradoras marítimas internacionales suben las primas. Los armadores desvían sus rutas. El tráfico cae. Y Panamá pierde miles de millones. Y ahora viene la parte que los medios no están contando. Este acuerdo no está ocurriendo en el vacío. Está ocurriendo en el contexto de 3 presiones simultáneas que convergen en Panamá al mismo tiempo. La primera, Trump y los puertos. Durante años,
La compañía Hutchison Whampoa de Hong Kong operó los puertos de Balboa y Cristóbal, los dos extremos del canal. Trump argumentó que eso representaba un riesgo de seguridad nacional porque Hutchison tiene vínculos con China. La presión funcionó. En enero de 2026, la Corte Suprema de Panamá anuló la concesión de Hutchison. Hoy el puerto de Balboa lo opera APM Terminals, el brazo portuario de Maersk, y Cristóbal lo opera Terminal Investment Limited, subsidiaria de la naviera MSC. Ambas europeas. La influencia china en los puertos del canal, por ahora, está fuera. El acuerdo con el Comando Sur llega en ese mismo contexto. Washington presionó en los puertos y ganó. Ahora presiona en seguridad. No es coincidencia. Es parte del mismo tablero. La segunda, China y la infraestructura. China ha estado construyendo influencia en Panamá durante 15 años. No solo a través de los puertos, también con proyectos de infraestructura, préstamos blandos y relaciones comerciales. Panamá fue el primer país de América Latina en reconocer formalmente a la República Popular China sobre Taiwán, en 2017. Cuando el Comando Sur firma un acuerdo de seguridad con Panamá, está mandando una señal clara hacia Pekín. Este canal está bajo la órbita de seguridad de Estados Unidos, no del Ejército Popular Chino. La tercera, la mina de cobre y la inestabilidad interna. En 2023, las protestas masivas que paralizaron Panamá por el contrato de la mina de cobre de Primera Quantum demostraron algo. La capacidad del Estado panameño para mantener el orden público en momentos de crisis es limitada. La mina fue cerrada, la inversión extranjera se frenó, y la deuda pública subió. Un Estado debilitado económicamente es más vulnerable a la penetración del crimen organizado. Los cárteles no solo compran cocaína con dinero. Compran silencio, compran rutas, compran lealtades dentro de instituciones débiles. El acuerdo con el Comando Sur también es un escudo interno. Al hacer visible la presencia militar estadounidense en la ecuación de seguridad panameña, se eleva el costo político de que cualquier funcionario panameño coopere con los cárteles. Ahora llegamos a la pregunta que deberías estar haciéndote. ¿Funciona realmente este tipo de acuerdos? La historia de la cooperación militar entre Estados Unidos y países latinoamericanos en materia de narcotráfico es, para decirlo con precisión, complicada. En Colombia, el Plan Colombia de los años 2000 redujo drásticamente los cultivos de coca y desarticuló a las FARC como fuerza militar. Eso es un hecho. Pero las disidencias de las FARC existen todavía. El Clan del Golfo creció, y Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. En México, la cooperación con Estados Unidos produjo la captura de líderes del cártel de Sinaloa, del cártel de Jalisco Nueva Generación. Pero ambas organizaciones siguen operando. La captura de cabecillas no destruye la organización, la dispersa. En Centroamérica, la Iniciativa Mérida y los programas similares invirtieron miles de millones de dólares en cooperación de seguridad. Las tasas de homicidio en Honduras y Guatemala siguen entre las más altas del mundo. Entonces, ¿por qué es diferente el caso del Canal de Panamá? Porque hay un activo concreto, físico y de alto valor que proteger. No es la seguridad de ciudades dispersas en un territorio de millones de kilómetros cuadrados. Es una franja de 80 kilómetros con entradas y salidas controladas. El canal tiene un perímetro definido, tiene puntos de control, tiene una administración centralizada, militarmente defendible de una manera en que una ciudad de 5 millones de habitantes no lo es. Y aquí hay otro factor que no se puede ignorar. El Canal de Panamá ya tiene su propio aparato de seguridad. La autoridad del Canal de Panamá tiene protocolos de seguridad marítima comparables a los de los puertos más protegidos del mundo. Lo que el acuerdo con el Comando Sur añade es inteligencia regional y capacidad de intercepción en alta mar. Los cárteles no pueden entrar al canal desde adentro. Tienen que operar desde la periferia. Y esa periferia es exactamente lo que este acuerdo está diseñado para cerrar. Pero hay una tensión política que Panamá tiene que navegar con mucho cuidado. Panamá no tiene ejército. Lo abolió en 1994, después de la invasión estadounidense que derrocó a Manuel Noriega. Desde entonces, la defensa externa de Panamá depende implícitamente de Estados Unidos. Eso genera una asimetría de poder real. Cuando el presidente Mulino y sus funcionarios firman acuerdos con el Comando Sur, la narrativa interna que deben sostener es la de la soberanía. Que Panamá es un socio igual, que no está cediendo autonomía, que el canal sigue siendo de los panameños. La realidad geopolítica es más matizada. Cuando el ejército más poderoso del mundo te ofrece cubrir tu seguridad perimetral, es difícil decir que no.
Pero aceptar significa también depender. Ese equilibrio entre soberanía práctica y dependencia de facto es el dilema central que Panamá ha manejado desde 1999, cuando recuperó el control del canal. Y ahora viene la pregunta que conecta todo esto con América Latina. ¿Qué significa este acuerdo para el resto de la región? Para Colombia, significa que la presión sobre las rutas del Darién va a aumentar. Eso no eliminará el tráfico de drogas. Lo reencauzará. Cuando cierras una ruta, el tráfico busca otra. Posiblemente más hacia el Pacífico, hacia el Ecuador de Noboa, hacia Perú. Para Venezuela, significa que el corredor norte del narcotráfico, que conecta Venezuela con Centroamérica, pasando por el Caribe, va a estar bajo mayor vigilancia. Maduro sabe que cualquier cambio en el equilibrio de seguridad en Panamá afecta sus propias redes de poder. Para México, el acuerdo cambia los tiempos de tránsito para los cárteles que mueven cocaína colombiana hacia Norteamérica. Si el corredor del Darién se complica, el cártel de Sinaloa tiene que buscar rutas alternativas por el Pacífico o el Caribe. Más tiempo, más costo, más riesgo. Para ti, latinoamericano que está viendo este video, el Canal de Panamá es la arteria comercial de tu región. El precio de lo que importas, el costo del flete, la disponibilidad de productos en tus mercados, todo pasa por ese canal. Si ese canal es estable, el comercio fluye y los precios se mantienen. Si ese canal se vuelve inseguro, todos pagamos más. Esta es la razón por la que la seguridad del Canal de Panamá no es solo un tema panameño. Es un tema latinoamericano. ¿Y cuáles son los próximos movimientos probables? En los próximos 6 meses, lo que deberías observar es lo siguiente. Primero, China ya perdió los puertos del canal. Hutchison fue expulsada. Pero eso no significa que Pekín se retira en silencio. China va a responder. No militarmente, económicamente. Revisará sus compromisos de inversión en toda la región, y mandará señales a otros gobiernos latinoamericanos sobre el costo de alinearse con Washington. El próximo movimiento chino no será en Panamá, será en otro puerto latinoamericano. Segundo, si los operativos antidrogas en el Darién producen capturas de alto perfil, veremos una reacción de los cárteles colombianos. Posiblemente violencia selectiva contra funcionarios panameños. Posiblemente más presión sobre la frontera norte. Tercero, el acuerdo con el Comando Sur puede abrir la puerta a una presencia militar estadounidense más visible en Panamá. No bases permanentes. El Tratado Torrijos-Carter lo prohíbe. Pero sí ejercicios navales conjuntos, operaciones de inteligencia compartida, presencia de fuerzas de operaciones especiales bajo la categoría de entrenamiento. Eso va a generar debate interno en Panamá. Siempre lo genera. La memoria de la intervención de 1989 es todavía muy presente. El Canal de Panamá tiene 80 kilómetros. En ese trecho de agua están concentrados intereses de Estados Unidos, China, Colombia, México, los cárteles, las aseguradoras marítimas globales, y 14.000 barcos al año. Francis Donovan tiene razón en una cosa: la seguridad es la base de la estabilidad y la prosperidad. La pregunta es, ¿quién define esa seguridad? ¿Y bajo qué condiciones? El mapa de Panamá ya sabe la respuesta. El canal está donde está, y el que lo protege, lo controla. La pregunta para los comentarios es esta. ¿Crees que Panamá puede mantener soberanía real sobre el canal si depende del Comando Sur para su seguridad? Escríbelo abajo. Me interesa leer tu análisis.